Bueno, mi gente del YouTube está desaparecido. Hoy día vamos a ver superposición de ondas. Entonces, esto se hace necesario porque hay ciertas situaciones en la vida en la que muchas ondas se juntan y nosotros queremos saber qué es lo que resulta de esa juntación de hartas ondas. Por ejemplo, si yo tengo una cuerda y desde un extremo empieza a ser así y otra persona del otro extremo empieza a ser así también, esas dos ondas en algún momento se van a encontrar y va a pasar algo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eso es lo que nosotros queremos saber. Uno puede juntar una cantidad súper grande de ondas y eso pueden ser ondas tridimensionales, ondas bidimensionales, ondas en una dimensión. Entonces vamos a ir viendo ahí los distintos escenarios y qué es lo que se produce. En este caso vamos a analizar algo muy específico que es cuando tenemos ondas que están en la misma dirección. Entonces, por ejemplo, pueden ser ondas a lo largo de una línea o de una cuerda, están viajando, ¿cierto?, en solamente una dirección y que estas tienen igual frecuencia. Entonces, si yo estoy haciendo así con esta frecuencia, la otra persona del otro lado también tendría que estar con esta misma frecuencia creando la onda. Da lo mismo que lo esté haciendo así con más amplitud o con menos amplitud, pero tenemos que estar ambos con la misma frecuencia. Entonces, solo ese caso muy específico vamos a analizar ahora. Entonces, vamos a escribir nuestros dos movimientos armónicos simples. Acá tenemos uno que tiene amplitud A1, amplitud A2, da lo mismo cuál es más grande o cuál sea más chico, pero aquí con ponerle a las dos la W estamos forzando a que tengan la misma frecuencia. Y también la fase no necesariamente tiene que ser igual. Acá le pusimos alfa 1 de fase y a esto alfa 2 de fase. Entonces lo que nosotros queremos analizar es la onda resultante. Y en el fondo eso es sumar las dos ondas. Queremos sumar las dos ondas, vamos a definir eso como la onda I, o el movimiento armónico simple I. Y esto va a ser el que teníamos acá más el que teníamos acá. Y nosotros ya sabemos por los videos anteriores que una suma, ¿cierto?, de dos movimientos armónicos simples da un movimiento armónico simple. Porque cada uno de estos es solución de esta ecuación diferencial del oscilador armónico y sabemos que una suma de esas soluciones también es solución. Así que la suma de estos dos onditas también tiene que ser una onda. Y en el fondo lo que vamos a intentar hacer es analizar cómo va a ser esta de acá. ¿Cierto? Tenemos estos dos movimientos armónicos simples que sumados van a dar un movimiento armónico simple, ¿cierto?, que es la suma de estos dos. Y lo que queremos ver es la amplitud de este, cómo va a ser la amplitud y cómo va a ser su fase. En relación a los datos que nosotros ya tenemos antes, que son las amplitudes de ambos y las fases de ambos. Bueno, y la frecuencia que tiene que ser la misma, ¿cierto? Esto está garantizado que existe. Que la suma de los dos movimientos armónicos simples también es un movimiento armónico simple. Así que esto es lo que vamos a hacer en el video. Sacar la A, cuál va a ser la nueva amplitud, y sacar la fase, cuál va a ser la nueva fase. Para esto nos vamos a llevar de un super esquemita que acá se puede ver un poco complicado, así que lo voy a explicar primero con el computador, porque ahí se va a ver el movimiento y todo, y ese esquemita nos va a permitir calcular fácilmente esa A y esa alfa de ahí. Así que vamos al PC. Ya, entonces nuestro objetivo es encontrar la amplitud y la fase de la suma de estos dos movimientos oscilatorios. ¿A qué me refiero con la suma de estos dos movimientos oscilatorios? ¿Qué tenemos en nuestro gráfico acá que se está viendo? Este vector chiquitito y este vector grande van a ser nuestros indicadores de las posiciones de los objetos que están oscilando. Entonces acá tenemos una partícula que va a estar oscilando aquí también y los vectores van a estar diciendo dónde está. Ustedes dense cuenta que a medida que pasa el tiempo van a darse cuenta que esas flechas, las dos flechitas de acá, están oscilando, fíjense. La grande llega hasta una parte bien abajo y después, a medida que sigue pasando el tiempo, se fijan que estamos en los 7 segundos, aumentando. Vuelve hacia el otro lado. Yo creo que ustedes ya se dieron cuenta que efectivamente ambas flechas están en un movimiento oscilatorio. Voy a hacerlo un poco más rápido ahí para que se note bien. Entonces, ustedes ya se dieron cuenta que estas dos flechas están oscilando. Y lo que yo puedo hacer es entender estas dos flechitas como las componentes Y de dos vectores que están rotando. Entonces, fíjense que este vectorcito que indica la posición de mi objeto que está oscilando
es literalmente la componente y de este vector y la pequeña es la componente y de este vector. Ahora, ¿cuál es la gracia de verlo con vectores? Es que los vectores, fíjense que se mantienen constantes todo el rato. Fíjense en estos dos vectores que están constantes. Entonces, yo me puedo aprovechar de esa propiedad. ¿Por qué? Porque la suma de vectores, fíjense, la gracia que tiene es que las coordenadas x de los vectores, si la sumo, me va a dar la coordenada x del vector resultante. Y la coordenada y de los dos vectores, si la sumo, me va a dar la coordenada y del vector resultante. O sea que si yo analizo este vector resultante, su coordenada y va a ser la suma de estos dos vectores que me indicaban los objetos que estaban oscilando. O sea, yo voy a tener en el fondo, al analizar la coordenada y de este vector resultante, la suma de ambos movimientos oscilatorios, que sería este vectorcito de acá. ¿Se fijan? Que si yo le doy el tiempo, se van a dar cuenta que igual va a ir rotando. Entonces, ese vector grande que ustedes ven siempre es la suma de los otros dos vectores que están ahí. Y también oscila. Lo que ya hemos visto, que la suma de dos movimientos oscilatorios también da un movimiento oscilatorio. Entonces, esa es la gracia de verlo con vectores, aprovecharme la propiedad de los vectores para poder sumar estos movimientos oscilatorios que están aquí. Quiero que vean además que, fíjense, 1,86, que es el largo de este vector, es exactamente 1,36 más 0,5, que son los largos de estos dos vectores que están pequeños, y eso se mantiene siempre, sea el tiempo que sea, ¿se fijan? Ahí estamos en 0,99 y 1,33, y eso da 2,32, y eso en cualquier tiempo se va a mantener, porque es así, pues, o sea, la suma de ambas coordenadas i's tiene que dar la coordenada y del vector resultante. Entonces, ¿qué más tenemos acá? En nuestro esquemita tenemos los ángulos. La amplitud, fíjense que la amplitud 2 yo la puedo... Chuta, yo la puedo agrandar ahí, que es la amplitud de este vector de acá. Puedo agrandar la otra amplitud también, que es esta amplitud de aquí. Creo que está ahí. Y el ángulo 1, que es el azul, es la fase, el ángulo con el que parte nuestro primer vector. Y el ángulo 2, que en este caso es 30 grados, es la fase del vector 2, que serían 30 grados. Entonces esto yo también lo puedo mover. ¿Se fijan? Pim, pim. No me acuerdo en cuánto está, creo que en 30 parece. Bueno, y a medida que pasa el tiempo, si se fijan, aumenta este WT. Entonces, ahí yo tengo, ¿cierto? Que el ángulo en el fondo siempre es el WT más la fase. ¿Se fijan? WT más A1 me da todo ese ángulo que está indicando en el fondo la posición de este vector. Entonces, ahora que ya se tiene más o menos, ahora que ya entendemos más o menos este diagramita, vamos a ocuparlo para ver cómo podemos calcular la amplitud de este vector resultante y la fase de este vector resultante, que sería este ángulo que va desde esta línea hasta justo aquí. Bueno, entonces ahora que ya tenemos más o menos entendido lo que significa este diagrama, vamos a intentar aprovecharnos de la suma de vectores para encontrar cuál es el módulo de este vector y cuál es la fase de este vector. La fase de este vector, que está aquí, sería este ángulo que está ahí, que le vamos a poner alfa. Entonces, bueno, primero recordemos, ¿cierto?, que las coordenadas y de este vector más la coordenada y de este vector va a dar la coordenada y de este vector, y justamente estas dos coordenadas y son las sumas de nuestro movimiento armónico simple, ¿cierto? La suma de esas dos coordenadas y es la suma de estos dos movimientos. Y eso es lo que está escrito acá, ¿se fijan? El vector A, que es la suma del vector A1 más el vector A2, ¿cierto? Es igual
a las coordenadas x de ambos vectores, coma las coordenadas y sumadas de ambos vectores. O sea, la coordenada y, ¿cierto?, del vector suma es las coordenadas y es de cada uno de los dos vectores por separado. O sea, el movimiento oscilatorio resultante es igual a la suma de los movimientos oscilatorios de cada movimiento oscilatorio. Entonces, ¿cómo voy a ocupar los vectores para ayudarme y para poder sacar en el fondo esa amplitud, que es lo que queremos? Vamos a hacer un dibujito. Acá tenemos un paralelogramo. Por la propiedad de suma de los vectores nosotros sabemos que es un paralelogramo. Y sabemos que la base del paralelogramo mide módulo de A1, que lo anoté simplemente como A1. Esta línea de acá mide módulo de A2, que lo anoté como A2. Y por ser un paralelogramo, esta mide lo mismo que acá. Y la diagonal mide el módulo de A, que lo anoté como A. Este ángulo que está acá, fíjense, justo este que está aquí, mide exactamente alfa 2 menos alfa 1, o la diferencia de las fases, se fijan, esta grande menos esta chiquitita justo da este ángulo que está ahí en la esquina del paralelogramo. Y por tanto yo tengo también este ángulo que está acá, que es simplemente 180 o pi menos delta, que llame delta esa diferencia. Y eso es porque nosotros sabemos que estos dos ángulos suman 180. Entonces este tiene que ser 180 menos el que estaba ahí. ¿Por qué hice eso? Porque ahora tenemos un triángulo aquí y tenemos todos sus lados. Bueno, esta es una incógnita en el fondo. Pero tenemos estos dos lados y tenemos este ángulo. A1 lo tenemos ya. A2 lo tenemos. Y pi menos delta también lo tenemos porque tenemos delta, que eso es la diferencia de la fase. Así que podemos aplicar el teorema del coseno aquí para obtener a en función de todas las otras cosas que nosotros ya tenemos. Y aquí está. A al cuadrado es igual a alfa 1 a al cuadrado es igual a 1 al cuadrado más a 2 al cuadrado menos 2 por a1 a 2 coseno de pi menos delta. Coseno de pi menos delta, por propiedades trigonométricas, no sabemos que es menos coseno de delta, así que el menos, con ese menos de ahí se transforma un más, y esto al cuadrado, bueno, pasa como raíz al otro lado y ya tenemos la amplitud del vector suma, que en el fondo me estaría diciendo la amplitud del movimiento armónico resultante de estos dos movimientos armónicos. Así que bacán. Ya sabemos cómo hacer la amplitud de este nuevo movimiento armónico simple. Ahora lo que me falta es sacar la fase de este nuevo movimiento armónico simple, que vendría siendo este ángulo que está acá, ¿cierto? Que es el ángulo de partida, ¿cierto? Porque en el fondo cuando t es 0, este ángulo está muerto y este ángulo justo queda acá, ¿cierto? Igual que este alfa 1 que quedaría ahí y este alfa 2 que quedaría aquí, sobre el eje X. Entonces, ¿cómo podremos sacar ese alfa de acá? Y ahí es un poco complejo, pero traten de seguirme. Nosotros podemos sacar las componentes de vectores respecto a cualquier eje. Entonces, vamos a sacar las componentes del vector A2 y el vector A1 y el vector A, no respecto al eje X y al eje Y, sino que respecto a este eje rojo que está ahí. Entonces, la componente, fíjense, de este vector respecto al eje rojo, más la componente X, o sea, más la componente, podríamos decirle, horizontal de A1 respecto a este eje rojo, va a ser igual a la componente horizontal de A respecto a este eje rojo. O sea, en el fondo, esta línea de aquí y esta línea de acá me tiene que dar esta línea de acá. Lo mismo con la parte vertical, ¿cierto? Esta línea de aquí más esta línea de aquí me tiene que dar esta línea de acá. ¿Cómo puedo escribir eso? ¿Y por qué me va a servir? Porque veamos las ecuaciones y se van a dar cuenta al tiro. Si calculamos la componente de A2 respecto a esta línea roja, la componente horizontal sería el módulo de A2 por el coseno de alfa 2. Ahí está. El módulo de alfa 1 por coseno de alfa 1 sería esto de acá, que ahí está. Y eso tiene que dar el módulo de A por coseno de alfa. O sea,
esta cosa que está acá. Y ahí me salió un coseno de alfa. Este alfa es el que yo quiero. Ya tengo una ecuación en el que sale ese alfa. ¿Tengo otra ecuación? Sí, la parte vertical. O sea, tenemos A2 por seno de alfa 2, que me estaría tirando esta línea de acá, que es eso que está ahí, más A1 seno de alfa 1, que me está dando esta línea que está acá, tiene que ser igual a A seno de alfa, que está dando esta línea que está como más o menos por aquí. Eso que está acá. Y ahí tengo, fíjense, otra ecuación que me aparece esta incógnita alfa. Todo lo otro lo tengo. Ya tengo tengo A1, A2, lo alfa 1, lo alfa 2, pero ya me hizo aparecer la incógnita. Ahora, yo puedo dividir estas ambas ecuaciones. Si divido 2 con 1, seno con coseno me va a dar tangente, las a's se van a cancelar y me queda todo este término dividido este término que está aquí arriba. Pa. Y yo tengo una ecuación, fíjense, en la que conozco absolutamente todo, conozco los A1, los A2, los A1, los A2, los alfa 1, los alfa 2, todo esto es calculable y tengo aquí casi despejada mi incógnita. Lo único que tengo que hacer es aplicar arcotangente o la inversa de tangente y ya tengo la fase en toda esta fórmula que está aquí. Que es una fórmula un poco fea, pero es calculable, al igual que esta de acá. Así que, bueno, esa parte un poco a veces es como difícil de ver, pero viendo este diagramita no debería hacerse tan complejo, ¿ya? En el fondo estamos sumando las componentes horizontales de estos dos vectores, estamos diciendo el horizontal a esta línea, las componentes horizontales de estos dos vectores tienen que dar la componente horizontal de este vector, también en esta línea roja, y las componentes verticales de esos dos vectores sumadas me tienen que dar la componente vertical de este vector también en esa línea rojita. ¿Ya? Uno puede en el fondo calcular componentes en cualquier sistema de referencia, pero hay que tener cuidado con el ángulo respecto al cual nosotros estamos haciendo ese cálculo de componentes. Y este sistema que está ahí me servía mucho porque me hacía aparecer en el fondo ese alfa que era el que yo quería calcular. Así que en el fondo una forma ingeniosa de calcular la fase. Y eso es todo en el fondo. Ya tenemos la fase, tenemos el A, y ahora lo que vamos a ver son algunos casos especiales que son bonitos.